Buenos días, señoritas y jóvenes. Vamos a continuar en donde nos habíamos quedado en la anterior clase. Estamos viendo lo que es un par ordenado y para consolidar esto vamos a ver ejemplos, ¿ya? Pero un poquito recordaremos lo que era un par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? En el nombre lo dice todo. Par, dos elementos y ordenado que se tiene que respetar un determinado orden, ¿ya? Dos elementos que guardan un orden. Ya, y entonces aquí que dice en los ejemplos vamos a graficar los siguientes puntos y obviamente estos puntos que son pares ordenados los tenemos que graficar en un plano cartesiano, un plano coordenado. Ya, entonces primero este par ordenado en el plano que es un punto. Ya, si pongo aquí un punto me va a representar un par ordenado. Todos los pares ordenados, o sea, los puntos que son pares ordenados, siempre se los escribe con letras mayúsculas, en este caso A, que sería el punto A. Este sería el punto B, el punto C, el punto D, el punto E, el punto F, G y el punto H. Ya todos son puntos. Ya entonces es un punto, un par ordenado. Entonces, como dice ordenado, un par, dos elementos. El primer elemento siempre es una X, lo voy a poner arriba, así con color verde. El primer elemento, o sea el 3, es una X. Y el 2 es una Y. ¿Ya? Y así igual, aquí en este punto, en el punto B, que es un par ordenado, el primer elemento va a ser una X. Y el segundo elemento va a ser una Y. Siempre. Tiene que ser ese orden. Los dos elementos, un par. ¿Y el orden cuál es? El primero X y el segundo Y. Lo mismo, el punto C, el primero X, o sea 5 es una X y 0 es una Y. El otro, punto D, el primero es una X y el segundo es una Y. Lo mismo, en el punto E, el primer elemento es una X, el segundo es una Y. En el punto F, el primero es una X y el segundo es una Y. En el punto G, el primero es una X y el segundo es una Y. Y en el punto H, el primero es una X y el segundo una Y. Ya, entonces siempre tiene que tener eso. No van a anotar siempre aquí. Ya es una forma para no equivocarse. Pero cuando ya practiquen, ya no es necesario poner X, Y. Ya, no es necesario. Ahorita me sirve para la explicación. Y obviamente ustedes para evitar confusiones pueden anotar X, Y, X, Y. Ya, para evitar confusiones y que puedan graficar bien estos puntos. Bien, entonces, una vez que hemos puesto X y Y en los puntos, para que no me equivoque, ya es para una ayuda de memoria si quiere, para no confundirme. Entonces estos puntos lo graficaremos en el plano. Ya, entonces, obviamente ya saben cómo realizar su plano, ¿no ven? Dos rectas, una horizontal y otra vertical, que se intersecten y que sean perpendiculares. ¿Qué significa perpendiculares? Que formen un ángulo de 90 grados. Ya, y obviamente que estén numeradas, tanto la recta o el eje X, que esté numerada, y el eje Y. Ya, ambos ejes o ambas rectas tienen que estar numeradas. Ya, ahí tiene que ser la misma escala. ¿A qué me refiero a la misma escala? Si esto está de 1 en 1, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está de 1 en 1. Entonces el eje Y también tiene que estar de 1 en 1 y obviamente a la izquierda, que son los negativos, tiene que estar de 1 en 1. Ya cuidado que aquí en el eje X esté de 10 en 10, digamos 10, 20, 30, 40 y aquí esté de 1 en 1. No, todo tiene que estar a la misma escala. ¿Ya? Ya, entonces una vez que han trazado o graficado su plano cartesiano, entonces podemos empezar a ubicar los puntos. Entonces el punto A dice 3 en X y 2 en Y. Entonces 3 en X, 3 en el eje X. O sea, este 3 sería una abscisa, o sea, un valor que está en el eje X. Y me fijo el signo, es positivo. Entonces, obviamente del origen del punto de intersección que aquí es 0, el origen,
a la derecha estamos positivos en el eje X, ¿no ves? Una X, entonces 3. 1, 2, 3, ya en aquí, 3 en X. Entonces, ¿qué hago? Voy a trazar una línea segmentada paralela al eje Y, ya, hacia arriba. ¿Por qué? Porque tiene que intersectarse esa línea paralela con aquí, con el valor de 2, y 2 es positivo. Entonces, 2 en Y, ¿no ve? 2 es una Y, 2 en Y, ya, y entonces sería arriba. Entonces, tiene que trazarse una línea paralela igual al eje X, entonces tiene que intersectarse. Entonces, primero voy a trazar esa línea segmentada a partir del punto 3 en el eje X. Entonces, está aquí. Ya, entonces trazo una línea segmentada paralela al eje Y, ya, para que se intersecte. Y entonces ya está, una línea segmentada trazada a partir del punto 3 en X que me está indicando aquí, y tiene que ser paralela al eje Y. Luego, 2 en Y, obviamente positivo, ¿no? Tiene signo positivo. Entonces aquí está el 2. Entonces a partir del 2, igual voy a trazar una línea segmentada paralela, ya, paralela al eje X. Paralela al eje X, y el otro es paralela al eje Y. Cosa de que estas dos líneas segmentadas se intersecten, o sea, se crucen, ya se cruzan. Y en ese puntito en el cual se cruzan, se intersectan ese puntito, ese es el punto A, ya ese es el punto A. ¿Qué es ese punto o qué es un punto? Un par ordenado. Pero aparte de eso, cuando ya les he explicado, les he dicho que un punto es una coordenada, significa que es una ubicación. Ya en este caso es una ubicación. O sea, el punto A está ubicado aquí. ¿En dónde es esa posición? Esa ubicación es en 3 en X y 2 en Y. Ya, entonces no está en cualquier lado. Como es una coordenada, tiene que tener valores numéricos. Y esos valores numéricos me están indicando la posición de ese punto. ¿Dónde está ubicado? En 3 en X y en 2 en Y. ¿Qué quiere decir? Que a partir del origen, digamos, si yo estuviera aquí, me indica, camina 3 pasos hacia la derecha, horizontal, o sea, sobre el eje X, ¿no? 1, 2, 3. Y después me dice, subí de manera vertical hacia arriba, 2 pasos. O sea, si subo verticalmente estoy subiendo sobre el eje Y. Entonces 1, 2 y encuentro el punto. O sea el valor de 3 y el valor de Y hacen una coordenada en el plano. Ya, una coordenada en el plano es un par ordenado. Una coordenada en una recta es solo un punto, solo un valor. Pero en el plano, como es bidimensional, o sea, son dimensiones, entonces tiene que tener dos valores que me indican ese punto, esa ubicación. Ya, entonces, en la intersección está el punto A. Ya, entonces escribimos el punto A. Ya, entonces aquí va a ser el puntito y ese va a ser el punto A. Ya, y anotamos los valores que tiene: 3 en X y 2 en Y. Ya, siempre el X y después la Y. Listo. Ahora graficaremos el punto B. Entonces lo mismo. Vamos a trazar una línea segmentada para ubicar o formar una intersección. Y esa intersección entre esas dos líneas segmentadas me van a dar el punto B. Entonces, el primer elemento es una X y en este caso es una X negativa. Entonces, a partir del origen, a la izquierda son los números negativos. Y dice menos 4. Entonces, menos 4 sería aquí. Y dice menos 3 en Y. Y menos 3 en Y sería aquí.
Entonces voy a trazar una línea segmentada a partir del valor de menos 4x, que sería aquí. Voy a trazar una línea segmentada hasta que llegue más o menos a la altura del valor de menos 3, que es lo que me interesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque y es menos 3. Entonces a partir de menos 3 en el eje y igual trazo una línea paralela al eje X para que se forme esta intersección. Y obviamente esta intersección va a ser el punto B. Ya les he dicho que es un punto, una coordenada, una ubicación. Y como está en el plano, entonces esa ubicación, ese punto tiene que ser una coordenada con dos valores. Ya en este caso el punto B va a estar aquí. Ya el punto B, y tiene valores de menos 4 en X y menos 3 en Y. Listo. Entonces ya está. Los dos primeros puntos ya están graficados en el plano cartesiano. Ahora el punto C. Y el punto C me dice que es 5 en X y 0 en Y. Entonces, de la misma forma que he hecho hace rato, tengo que trazar líneas segmentadas paralelas a los ejes para que esas líneas se intersecten. Y en esa intersección va a estar ubicado el punto C. Entonces, 5 en X. Y es positivo. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. 5 en X. Y 0 en Y. Entonces, si vemos aquí el eje Y, el 0, fíjense, 4, 3, 2, 1, 0. Sería aquí. Entonces, la intersección, si intersectaríamos, en este caso, sería aquí. A veces, generalmente, cuando uno de los dos valores es 0, me dio que se hace confuso. Entonces, para evitar esa confusión, lo que se sugiere que se haga es que si esto es 0, hay que imaginarse que no vale. Ya es como si no hubiera. Si nos imaginamos que no hay el 0, entonces solo habría el 5 y es 5x. Ya es 5x. Entonces, ese valor nomás hay que tomar en cuenta. O sea, esto es como si lo tacháramos. No existiera. Ya está tachado así, no existe. Ya entonces en x5. Positivo. Entonces, en el eje X, el 5 positivo estaría aquí. Entonces, el punto C estaría en 5x, o sea, en aquí. Ya, en el punto 5 del eje X. Ya, para evitar confusiones, cuando uno de los elementos es 0, es mejor así, como si no existiera y solo decir, ya, el punto C es x5. Ya, el punto C está ubicado en el eje X en la coordenada 5. Listo. Ya, entonces ahí está el punto C. El punto C está aquí. Y sus valores serían 5 en X y 0 en Y. Ya, entonces así van a ser. Cuando uno de los valores sea 0 es como si lo estuvieran tachando y solo toman en cuenta el valor que es distinto de 0. ¿Ya? Listo, esto ya estaría entonces el punto D. Y el punto D es 6, menos 2. Entonces, de la misma forma, como hemos hecho el punto A y el punto B, vamos a hacer el punto D y vamos a trazar unas líneas que sean segmentadas, paralelas a ambos ejes, cosa de que se intersecten y esa intersección forme el punto, ya, o establezca el punto. Entonces, en este caso, 6 en X, 6 positivo, entonces sería aquí.
y menos 2 en y. Entonces el menos 2 está aquí, ya, pero entonces esto debería haberlo escrito yo arriba para que no se choque con lo que voy a hacer. Entonces lo borramos y vuelvo a escribir, ya vuelvo a escribir, pero aquí arriba, para que no se esté sobreponiendo una letra a otra. Entonces era 5,0, listo. Ahora sí, trazamos la línea segmentada que va del valor 6, ya, y tiene que ir hasta menos 2 paralelo para que se intersecte. Entonces 6 en X, trazamos una línea segmentada que sería hasta ahí más o menos, ya, porque en Y es menos 2, ya, en el Y menos 2 igual trazo una línea segmentada paralela, listo. Entonces esa intersección me está formando el punto D, ya, esa intersección me está formando el punto D. Entonces anotamos aquí, va a ser el punto D, y tiene como coordenadas 6, menos 2, ya. Entonces fíjense, tiene un 0, entonces va a ser similar a este, que el hecho, si tiene un 0, imagínense que está tachado, si no existe. Entonces el punto E está sobre el eje Y en el punto o en la coordenada menos 1. Entonces el eje y aquí estaría, aquí está el menos 2, más o menos aquí, bueno, no se nota, pero porque el 0 está aquí, pero más o menos el menos 1 estaría por aquí, ya sería aquí menos 1, ya estamos viendo los negativos del eje Y, más o menos estaría aquí. Entonces en aquí dice E es 0, menos 1, o sea, esto es como si no existiera. Entonces el punto E está en menos 1 en el eje Y, entonces estaría aquí, ya estaría aquí. Entonces voy a poner aquí el punto E, ya el punto E es 0 en X, menos 1 en Y, ya, entonces ya estaría este punto. Ahora este otro punto también es fácil, tal vez un poquito aquí se nos va a complicar, pero ya estamos llegando. Entonces el punto F, de la misma manera graficamos, ya, entonces trazamos líneas segmentadas paralelas a los ejes X y Y. Entonces vemos que el valor de X es negativo, menos 6. Entonces el eje X, a partir del origen a la izquierda, negativos, menos 6 está aquí, y dice 1 en Y, y aquí es 1 en Y. Entonces de menos 6 va a subir el segmento o las líneas segmentadas hasta más o menos la altura del 1, porque en Y es 1. Y a partir del Y1 trazo igual líneas segmentadas para que se intersecten con las líneas segmentadas que han partido del valor de X en menos 6. Entonces esa intersección va a ser el punto F. Ya esa intersección es el punto F. Y F es menos 6 en X y 1 en Y. Listo, ya está graficado. Ahora sí, iremos a los puntos tal vez que podrían complicarse, porque el punto G tiene fracciones, 7 medios y menos 8 tercios. Y el punto H tiene valores grandes, 20 y 40. Ya, entonces, para graficar esto, primero voy a borrar mi pizarra. Ya voy a borrar mi pizarra. Y de ahí voy a graficar estos dos puntos. Primero este y primero este.
voy a borrar esto para evitar confusiones. Pero yo creo que estos puntos que son los más sencillos de graficar, con estos valores que son más sencillos de graficar, entonces yo creo que se ha entendido. Y aquí un poquito alguna explicación para que no se confunda, porque igual es sencillo, pero podría generar algún tipo de confusión. Ya está borrada el plano cartesiano aquí, lo que hemos escrito hace rato. Y ahora vamos a graficar el punto G. Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos así fracciones? Tenemos que hallar su valor en decimales. Ya ahorita es 7 medios menos 8 tercios. Entonces, para poder graficar y entender mejor estos valores, tiene que estar expresado en decimales. Entonces, 7 medios. La raíz de fracción significa división. Quiere decir 7 dividido entre 2. Entonces, la mitad de 7 es 3.5. Ya, y si no, verifiquen con su calculador. Nos sacan y dice 7 dividido entre 2, ¿no? Porque ya les he hecho la raíz de fracciones, división. Entonces 7 medios, o sea 7 dividido entre 2 es 3.5. Ya es 3.5. Entonces, generalmente cuando tenemos que graficar este tipo de puntos en donde sus valores de x y y son fracciones, entonces a veces no lo vas a poder hacer bien exacto, sino va a ser algo aproximado. Ya va a ser algo aproximado, porque a veces puede tener varios decimales y va a ser aquí difícil ubicar esos decimales. Entonces el gráfico ya va a ser aproximado, ya porque exacto va a ser casi imposible. Entonces, pero la estrategia es que cuando yo tengo valores así con fracciones, yo hago la división, porque la raíz de fracción es división. Entonces voy a hallar un valor que está con decimales y eso me va a ayudar a ubicar de mejor manera el punto. Entonces 7 medios es 3,5. Entonces si me fijo es positivo, x. Entonces 1, 2, 3. ¿No? Pero dice 3,5. Entonces 3,5 es 3 y medio. 3 y medio. Ya, porque aquí es 4. Entonces el 3.5 está entre 3 y 4, o sea, la mitad. Ya. Ahora, dice menos. Entonces el valor de y es menos, sería ese abajo. Pero ahora 8 tercios, ¿cuánto es? Entonces de nuevo podemos verificar en la calculadora qué valor es. Entonces ya les he hecho 8 dividido, ¿no? La raíz de fracción es división. Entonces 8 tercios, o sea, la fracción es 2,66. Si hubiera sido 2,5, entonces habría sido 2 y medio, ¿no? O no se olviden aquí del negativo. Entonces hacia abajo, menos 2, menos 2, menos 2,66. O sea, si hubiera sido 2 menos 2 y medio, entonces hubiera sido así. O sea, 2 menos 2,5 hubiera sido aquí a la mitad. Pero es 2,66. O sea, 2,5 es la mitad. Pero este es un poquito más de la mitad, porque es 2,66. Entonces va a ser el valor de la mitad de menos 2,5, un poquito más. ¿Ya? Entonces primero trazaremos líneas segmentadas paralelas al eje Y a partir de x. Entonces 7 medios era 3,5. O sea, más o menos aquí, al medio entre el 3 y el 4. Y trazo líneas segmentadas hasta más o menos la mitad que está en este espacio que está entre el menos 2 y el menos 3, un poquito más, ¿ya? Porque por aquí voy a trazar la otra línea segmentada paralela al eje x. Entonces menos 8 sobre 3 era 2,6666, ¿no? Entonces menos 2, aquí digamos que es y medio, entonces un poquito más, ya un poquito más del 2 y medio, que sería más o menos aquí. Entonces un poquito más, ya me voy a pasar un poquito más y listo. Entonces en ahí está ubicado el punto G, ahí, ya, y ese valor es 7 medios
Ya lo podemos anotar como fracción 7 medios en X y menos 8 tercios en Y. 7 medios en X y menos 8 tercios en Y. Ya, entonces así van a graficar cuando haya valores fraccionarios. Ahora, graficaremos esto. Pero para graficar, vamos a borrar lo que hemos hecho ahorita. Porque tenemos que modificar nuestro, nuestro plano cartesiano o coordenado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el valor o los valores del punto H son valores grandes, 20 en X y 40 en Y. Entonces, como son valores grandes, yo tengo que modificar mi escala, porque mi escala ahorita está de 1 en 1, de 1 en 1, ¿no? 1, 2, 3. Si fuese de 2 en 2, entonces sería 2, 4, 6, 8. Si fuese de 10 en 10, sería 10, 20, 30, 40, así. Entonces, ¿se entiende? Entonces, cuando hay valores grandes, por ejemplo, 20 y 40 es relativamente grandes, no es muy grande, ¿no ve? Pero imagínense que fuese 1000 y aquí 2000. Si yo quisiera graficar eso en mi cuaderno y digo, ya cada cuadrícula va a valer 1, entonces necesitaría 1000 cuadrículas y en el otro 2000. Entonces no va a entrar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cambia la escala. Ya se cambia la escala. ¿Para qué? Para que sea fácil graficar. ¿A qué escala? Depende de mí. Entonces, lo que yo voy a hacer es cambiar la escala. ¿Ya? Si se fijan, aquí ya cambió la escala. Ahorita está de 2 en 2, ¿no? 2, 4, 6, 8. Y se puede seguir modificando la escala hasta llegar a un valor que me convenga. En este caso, como es 40, entonces aquí ya tendrían que empezar a aparecer números grandes. Ya tengo que llegar a esa escala. Por ejemplo, ahorita la escala, se fijan, está de 10 en 10, 10, 20, 30, 40. En realidad está de 5 en 5, porque fíjense que hay un punto intermedio. 5, 10, 15, 20, 25. O sea, cada 5 es un cuadrito. 5, 10, ¿no? De 5 en 5 está la escala. Pero esta escala ya es conveniente. ¿Por qué? Porque tiene 40 y mi máximo valor es 40. Entonces, cuando sean números grandes, pueden hacer su mismo plano coordenado como siempre, pero cámbienle la escala. Ya, cámbienle la escala. ¿Para qué? Para que puedan graficar puntos con valores grandes y no se hagan tanto problema y les alcancen una hoja. Ya, si grafican, si su escala es de 1 en 1, entonces no les va a alcanzar la hoja. Entonces, esa es la recomendación. ¿Ya? Cuando son valores grandes, cambian la escala. ¿A qué? A una escala que les convenga. De 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100. Ya por ahí tiene valor aquí 1000. Entonces, ya, criterio de cada uno, qué escala le conviene. Ya, entonces graficaremos. Ya, porque ya así cambiando la escala ya es más fácil. Ya no va a ser tan grande o largo el dibujo. Ya, entonces vamos a trazar igual que hace rato líneas segmentadas paralelas a los ejes, cosa de que se intersecten y esa intersección me establezca el punto H. Entonces dice 20 en X positivo. Entonces aquí está el 20 y dice 40 en Y positivo. Tiene que ser arriba también. Entonces arriba aquí está el 40 y aquí estaría el 20X positivo. Entonces a partir de aquí trazo unas líneas segmentadas ya hasta que pueda llegar a la altura de 40 y aquí se pueda generar una intersección. Entonces 40 en Y. Entonces de aquí trazo unas líneas segmentadas y listo, para que se genere esa intersección. Entonces en esa intersección que está el punto H. Ya, aquí está el punto H.
Entonces el punto H está ahí y sus coordenadas son 20 en X y 40 en Y. Listo. Espero que se haya entendido y que no haya dudas, ni una sola duda sobre cómo graficar pares ordenados, porque más adelante, cuando ya empecemos a ver fórmulas y todo y resolver problemas, vamos a tener que graficar y no tiene que quedar dudas, ¿ya? Espero que con los ejemplos haya quedado claro. Entonces, señoritas y jóvenes, eso sería todo por hoy. Espero que les vaya súper bien en el resto de sus clases y que tengan un muy buen día.